Entonces, con respecto al uso del diccionario, yo voy a mencionar algunas cositas acá porque después están esos videos que son bastante exhaustivos. Bueno, el uso del diccionario debe ser el último recurso a utilizar. Bien, antes siempre tratemos de contextualizar la palabra y después buscamos en el diccionario a partir de lo que no entendemos, ¿sí? Lo primero que hay que considerar es la categoría gramatical de la palabra. ¿Es un sustantivo, es un verbo, es un adjetivo? Esto es re importante. Ustedes me dirán, bueno, pero no debe ser tan importante. Sí, es re importante reconocer cuál es sustantivo, cuál es verbo, cuál es adjetivo. Por eso también en la unidad 1 de ANES tienen un pequeño apartado que es reconocimiento de categorías gramaticales. Es re importante. A partir de ahí ya van a encontrar que vamos a poder ir armando, ¿sí?, la comprensión de una oración completa. Bueno, pero para esto es importante que también reconozcamos las abreviaturas que se encuentran en el diccionario que ustedes hayan elegido. Las abreviaturas generalmente se encuentran en un listado al principio o al final del diccionario, tienen como, eh, tienen una explicación y dicen, no sé, por ejemplo, las abreviaturas más comunes son, vamos a escribir por acá, las abreviaturas más comunes son N para sustantivo. Esto es una nomenclatura internacional, porque en la mayor parte de los idiomas la N, la palabra sustantivo empieza con N. Así que N es sustantivo o nombre, ¿sí? V es verbo, pero también pueden encontrar VI y PT, que también es verbo. A es adjetivo, adv es adverbio. Más o menos esas son las abreviaturas a nivel general y global, pero cada diccionario tiene las suyas, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo con la palabra can. Can puede ser un verbo, ¿sí? Vamos a escribir acá. Can puede ser un verbo, y cuando es verbo, vamos a poner la palabra B, la letra B, porque es verbo, significa poder. Y cuando es sustantivo, porque también puede ser un sustantivo, significa lata. La palabra can también puede tener categoría de sustantivo, ¿sí? Entonces, I can do it. En este caso no es yo lata hacerlo, sino yo puedo hacerlo, ¿sí? Pero como también les dije, la palabra can significa lata. En este caso, he opened the can no va a ser él abrió el poder, sino él abrió la lata, ¿sí? Esto también va a depender del contexto. Seguimos. Bien. ¿Qué vamos a encontrar en los materiales? Como les comenté, nos van a explicar las estrategias de lectocomprensión, también nos van a explicar el reconocimiento de las estructuras gramaticales, cómo se utiliza el diccionario y también la gramática del idioma. Como les dije antes, no se enseña ni se exige la memoria del vocabulario, eso se resuelve con diccionario. Pero sí, la gramática de un idioma es importante. Los tiempos verbales, por ejemplo, y las diferencias estructurales. Cuando ustedes buscan en el diccionario, no buscan un verbo conjugado, por ejemplo. No buscan jugué, buscan jugar. Y en inglés pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo buscar jugué, puedo buscar jugar. Por eso es importante saber los tiempos verbales, porque el diccionario eso no me lo va a resolver. Y cosas que tampoco va a resolver el diccionario son las diferencias estructurales. Y ahora vamos a volver sobre el ejemplo que les había dado antes de Belgrano's Legacy. Esta es una diferencia estructural. ¿A qué me refiero con diferencia estructural? Bueno, que nosotros en español lo decimos de manera totalmente distinta. ¿Cómo se traduce esto? Yo les comenté que esto era el legado de Belgrano. Bueno, vamos a agarrar esta S, significa de. La parte de adelante va hacia atrás y la parte de atrás va hacia adelante. Entonces esto va a ser
y le vamos a agregar la palabra el artículo el. El legado de Belgrano. Y ya está, eso es. Pero si nosotros no sabemos que esa S, ese apóstrofo y esa S significan D, y que cuando aparece tenemos cambio de orden, ¿cómo lo busco en el diccionario? ¿Por qué les comento esto? Porque hay algunos que dicen, si se usa diccionario, yo voy al examen sin haber leído absolutamente nada. Y eso generalmente trae muchos problemas. ¿Cómo buscan esto en el diccionario? ¿En la S? ¿Adelante de todo? Porque es un apóstrofo. No lo sé, ¿sí? Porque no está en el diccionario. Por eso no lo sé. Otra diferencia estructural se ve con el verbo will. El verbo will es un indicador de futuro, es un auxiliar de futuro. Y de hecho, cuando lo buscan en el diccionario, dice auxiliar de futuro. Si ustedes no saben lo que es un auxiliar de futuro, no van a entender de qué se trata. Bueno, básicamente will marca que en una oración está en futuro. Por ejemplo, I will go. Bien, vamos a empezar con I go. I go en castellano sería yo voy. Ahí está, yo voy. Mientras que I will go significa yo iré. Como ven, la palabra will lo que indica es que el verbo go tiene que ir en futuro, ¿sí? Que el verbo go está en futuro, ¿sí? Entonces, cuando yo lo traduzco al español, tiene que ir en futuro el verbo ir, ¿sí? Básicamente es eso. Pero si yo voy al diccionario y me dice auxiliar de futuro, ahí no sé de qué disfrazarme si yo no leí nunca la guía, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con diferencias estructurales, porque no son idiomas que se parezcan en todas sus estructuras. Hay estructuras que son prácticamente calcadas y hay estructuras que nada que ver. Este es un ejemplo de estructura que no tiene nada que ver.